¿Qué tal? Soy el maestro Eric G. Cárdenas del canal de México antes de México y el día de hoy me honran con su presencia Manuel Galán y Borja Ares. Como lo leyeron en el título de la miniatura, pues se trata de un proyecto que se denomina Parlamento Global Hispano, donde yo estoy tratando el tema sobre las identidades postnacionales y las organizaciones que están surgiendo en en este siglo XXI, en esta ya tercera década del siglo XXI. Entonces, bueno, tengo aquí a mi lado a Manuel Galán desde Madrid, quien es ingeniero y empresario y es el fundador precisamente del Parlamento Global Hispano. Bienvenido, Manuel. Y también tengo aquí a Borja Ares, un hispano, ¿no? Apasionado también de la historia, de la cultura, que además vive en Nueva Zelanda, un país muy alejado de los territorios de la hispanidad y que actualmente es el secretario del Comité de Gestión de este Parlamento Global Hispano. Trataremos de hablar algunos temas de historia, de cultura y posteriormente abordar este tema del Parlamento Global Hispano. Así que bueno, bienvenidos, buenos días acá en Sonora, buenas ya allá en Madrid creo que es buenas noches y en Nueva Zelanda Bu- también buenos días, no sé, buenas buen- madrugadas, no sé. ¿Qué Buenas tal, noches Manuel? desde Madrid. Muchísimas gracias, un placer y muy agradecido de estar aquí en tu canal, Eric. Muchas gracias, Manuel. Hola, Borja. Muy buenas, Eric. Muchas gracias por tenernos en tu programa. Bueno, muchas gracias. Entonces, eh, el programa, esta entrevista va a girar en torno a tres temas, ¿verdad? En cuanto a cómo conciben precisamente ustedes la formación de la cultura hispana, cuáles son las similitudes y la coherencia que tenemos históricamente y culturalmente. Después, cuál es el papel que juega esta hispanidad o esta cultura en la arena geopolítica actual y ya después me hablarán un poco más sobre el Parlamento Global Hispano. ¿A qué se refiere con este término que a veces, como me comentaban, ¿no? Anteriormente suena un poco rimbombante, pero bueno, vamos a ir viendo de qué se trata, ¿verdad, Manuel? No sé quién quiere empezar acerca de cómo se concibe, cuáles son las similitudes y la coherencia de la cultura hispana. Yo desde México y ustedes allá en el otro lado del mundo. Desde todas partes. Manuel. Yo defino a los hispanos como un enorme grupo humano, enorme porque somos 600 millones, enorme y muy coherente grupo humano. Y lo de la coherencia lo explico por la cantidad de cosas que tenemos en común ese grupo humano. La primera, la más evidente, es la lengua. Pero la lengua yo creo que además de la parte superficial, digamos, de un mecanismo de comunicación, pues significa mucho más, que es una forma de estructurar. Todos sabemos que la lengua estructura la forma de pensar y por lo tanto creo que todos los hispanos tenemos una estructura de pensamiento parecida. Pero luego hay algo que va más allá y que es una cultura, unas costumbres, una idiosincrasia, una forma de ver la vida. Hay quien dice de forma muy grandilocuente una cosmovisión. Yo creo que tampoco hace falta ir tan allá, pero lo que es evidente es que tenemos rasgos culturales muy comunes, lo cual no significa que no tengamos diferencias. Hay diferencias entre dos humanos, aunque sean hermanos, pues hay diferencias entre dos personas, aunque sean de una misma cultura. Yo creo que hay un tema que yo siempre digo y es que es difícil saber si lo hispano hizo al catolicismo o el catolicismo hizo a lo hispano. No sabemos si hay más influencia en el catolicismo de la visión hispana de la vida o si hay más influencia en el hispanismo de la visión católica de la vida. Pero desde luego es algo totalmente importante y muy que define mucho la forma de ver la vida de los hispanos. Más allá de si son religiosos o no. Yo digo que se puede ser católico que no se sea religioso. Digo desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y los hispanos somos un grupo coherente porque tenemos la misma lengua, la misma estructura de pensamiento y una cultura social muy parecida. Claro. Y me decías, Manuel, digo, antes de pedir la participación a Borja, me decías que, por ejemplo, tú has vivido en México y conoces bien, sobre todo la parte central del país, ¿verdad? Y ahí te has dado cuenta de esas similitudes. Sí, yo viví en México 4 años y me sentí, la verdad, que como en casa y enseguida me di cuenta de que hay
hay una cáscara, por decirlo de alguna manera, de diferencias. Yo siempre digo anecdóticamente que a nosotros no nos gusta el picante y en México sí, o sea, en España no se come picante y en México sí. Y eso es superficial, el acento, ciertas costumbres, evidentemente hay diferencias, pero luego hay muchísimas más cosas en las que somos iguales. Yo siempre ponía en México 3 ejemplos de 3 cosas en las que somos iguales y que nos diferencia de otras culturas, es decir, nos diferencia de los centroeuropeos o los del norte de Europa, de los anglosajones, etc. Las 3 cosas importantes son, una es la familia, es decir, nuestra forma de ver la familia. La familia para nosotros es muy grande y está siempre presente, y eso nos diferencia mucho del mundo anglosajón. En nuestra familia hay primos, primos segundos, hermanos, cuñados, el hermano del cuñado, y el vecino, como se descuide, también lo consideramos familia. Eso es algo que un anglosajón no lo ve. Y luego están siempre presentes cuando nos reunimos, cuando quedamos, cuando hay un bautizo, un cumpleaños, no sé qué, está siempre mucha familia. Bueno, y creo que en ese sentido, perdón que te interrumpa, pero es también un poco la cultura de cuidar a los mayores. Es algo claro, que se da claro también de nuestra parte y no sí, se da mucho en forma el parte de mundo eso, ¿no? Es anglosajón. decir, los abuelos, estar con los abuelos, cuidar a los abuelos, es parte de esa familia importante, grande y siempre presente, que es un rasgo a nosotros nos parece normal. En España y en México es prácticamente igual, y es diferente en otros países. Lo segundo es la comida, es decir, los mexicanos como los españoles como los mexicanos celebramos, nos reunimos comiendo y bebiendo, que tiene mucho que ver con una visión hedonista de la vida, en cierta medida, es decir, de entender la vida como algo que hay que disfrutar y algo que hay que, tiene que estar rodeado de alegría y de disfrute. Esto México y España lo tienen absolutamente en común, y los países del norte de Europa o del centro de Europa, por supuesto que no. Y lo tercero, que es un poquito más matiz, pero es importante, es nuestra capacidad de comunicación. Los mexicanos como los españoles lo compartimos todos, hablamos de todo. Yo he tenido muchos empleados holandeses en España y me contaban que ellos jamás fuera de casa hablaban de enfermedades. Los españoles y los mexicanos, yo siempre digo como broma que si llegamos a la oficina y a los 10 minutos le hemos contado que nuestra mujer estuvo con diarrea ayer, ¿no? Es decir, no tenemos pudor en contar nuestra vida, contamos todo, lo que le pasa a la familia, nuestros problemas, y esos 3 rasgos, que son rasgos de, digamos, de idiosincrasia, de forma de ver la vida, son absolutamente comunes. Sí, muy interesante, Manuel. Sí, me parece que esa apertura de la que hablas, ¿no? Ese disfrute de la vida es algo que siempre llama la atención cuando un extranjero visita nuestros países. Y claro, también esa unión familiar, ¿no? Y bueno, Borja, que anda precisamente, él está al revés, ¿no? Él está rodeado de otras culturas distintas a la hispana, allá en Nueva Zelanda. Y me decías que vienes de familia argentina, ¿no? Pero que creciste en España por azares del destino. ¿Tú cuál es esa coherencia que ves ahí también en tu experiencia de vida y en general sobre la cultura hispana? Yo estoy al revés, Eric, además literalmente, estoy colgando de la tierra, así, que si no nos caemos. Pues la verdad es que no hay mucho que añadir a lo que ha dicho Manuel, ¿verdad? Lo ha dicho, ha sido tan redondo y tan perfecto. Entonces lo que voy a hacer es incidir un poquito en lo que él ha dicho. A mí me gusta mucho que Manuel, cuando hablas con él un ratito, inmediatamente parece mexicano, de la forma en la que habla sobre México especialmente, ¿no? Se siente el afecto, se siente que lo tiene muy cercano en su corazón. Yo llevo 7 años en Nueva Zelanda, yo tengo la nacionalidad de aquí en camino, mi mujer es de aquí, mis hijos son de aquí, y yo no me siento neozelandés y yo no consigo plenamente encajar en esta tierra de forma que de verdad la siento como mi casa, culturalmente hablando especialmente, ¿no? Ya tengo una vida hecha y asentada aquí. Pero es verdad que dentro del mundo hispano hay muchas pequeñas diferencias, es decir, es como un potaje hecho en muchas regiones diferentes, cada una con sus matices, con su pequeño sabor, con su pequeña historia, pero hay una coherencia común, por coger la palabra que utilizaba Manuel, ¿verdad? Hay un sentido que nos une, hay una comunicación, es muy fácil entendernos entre nosotros. Sin embargo,
el salto cultural en un país anglosajón, y Nueva Zelanda es como de lo menos anglosajón de los países anglosajones, es enorme. Es enorme. No, es muy complicada esa comunicación a un nivel sincero y profundo y entablar relaciones a un nivel verdaderamente profundo, ¿verdad? Ujú. Ok. Sí, sí, digo, me parece muy, muy interesante esto que mencionan. Incluso, bueno, también hablaban de esas cuestiones que tenemos en común. Pues lo más obvio o evidente es el idioma y también algunas diferencias, ¿no? A pesar de eso, por ejemplo, aquí en México se distinguen diferentes regiones culturales, ¿no? Desde la antigüedad, desde la antigua Mesoamérica hasta la antigua Aridoamérica, ¿no? Y en la actualidad también la cultura del sur, de las costas, del norte del país, tiene sus diferencias, ¿verdad? Entonces, en el video de esta semana acerca del Día de la Bandera, reflexionaba un poco acerca de cómo, a pesar de estas diferencias, de estos regionalismos que dentro del mismo México tenemos, bueno, se conformó un territorio político llamado México, ¿no? Y de que quizás en estos tiempos de globalización, en estos tiempos donde la información es más rápida, donde el contacto, como ahorita lo estamos haciendo con personas que viven en otras partes del mundo, es mucho más directo de lo que era en el siglo pasado. Entonces esto nos plantea unas nuevas reflexiones de decir, bueno, sí, hay un sentimiento de unidad con lo mexicano, ¿no? En este sentido, con la nación mexicana, con el Estado-nación mexicano. Sin embargo, también vamos evolucionando como sociedades, ¿no? Se nos fue Manuel, Se pero nos no fue sé, Manuel. pero no sé, Borja, si tú quieras hablar un poco acerca en este sentido, donde ya tenemos esa comunicación tan directa, ¿qué representa la cultura hispana en el terreno geopolítico, ¿no? En la arena global actual? Yo diría que los hispanos ahora mismo representamos un cadáver desmembrado en pedazos que está siendo comido por los buitres. A día de hoy, ¿verdad? Claro. Ajá. No, no tenemos unión ninguna, no somos un colectivo. Somos un colectivo solamente para el mercado. El mercado sí ve al bloque hispano como un colectivo y nos llama, nos trata como colectivo, ¿verdad? Cuando hay que vender y demás. Más allá de eso, geopolíticamente no somos un colectivo, en lo más mínimo. Tenemos pequeñas alianzas débiles y mal hechas, Ujú. pero realmente no somos nada. Tenemos la coherencia, tenemos la potencialidad, lo tenemos todo menos el hecho, menos la manifestación en la materia. Sí, sí, de hecho escuchaba que España como país, es el principal socio de México después de Estados Unidos, el socio comercial, ¿no? Pero a pesar de esa relación comercial, en ningún momento podemos ir juntos a hacer negociaciones, a hacer cosas de ese tipo ya en la arena geopolítica, ¿verdad? Ese balance de Claro, poder. claro. De hecho, que es muy particular que sea al revés, ¿eh? Que estemos Ujú. siempre enfrentados todos los países hispanos cada vez que podemos. Claro, sí, sí, tienes toda la razón, Borja. Bueno, algunos problemas técnicos aquí con Manuel Galán, pero ya lo tenemos de vuelta. Y continuamos entonces con esta segunda parte de la entrevista, donde, como ya nos comentaba Borja, pues cuál es el papel, ¿verdad?, que tiene actualmente la cultura hispana en la arena geopolítica actual. ¿Cuál dirías tú que es el papel de los hispanos, Manuel? Yo creo que es muy escaso, tristemente es muy escaso, es decir, la influencia del mundo hispano como tal es muy escasa. Es mucho más importante la influencia de países individuales que del colectivo hispano. Es paradójico, pero es así. A pesar de que somos un colectivo tan inmenso, ¿no? O sea, 600 millones de personas es mucho, debería tener mucho peso y mucha influencia, pero no lo tiene. Yo, en la definición, cuando hablo del Parlamento, digo que mi visión es que los hispanos somos un enorme grupo humano que ha renunciado a defender sus valores, sus convicciones y su derecho al bienestar, ¿no? Ha renunciado. Digo que en realidad hemos llegado, yo creo que por un estado extraño, hemos llegado a la visión de que no podemos hacerlo, ¿no?
tendemos a echarle la culpa a otros. A mí no me gusta mucho eso, no me gusta el victimismo. O sea, no me gusta decir que la culpa es de los ingleses o de los comunistas o de los masones o de no sé quién. A mí me gusta decir que la culpa en el fondo es nuestra. Es normal que los otros no hagan nada para defender lo nuestro, es más raro que nosotros no hagamos nada para defender lo nuestro. Y es paradójico, o sea, en cuanto estructuremos un poquito la conexión entre los hispanos en el mundo, tendremos un peso geopolítico relevante. No digo que importantísimo, no digo que vayamos a tener el peso que tiene China o Estados Unidos así de golpe. Claro. Pero yo creo que enseguida tomaremos peso. Sí, mira, me parece interesante la reflexión que haces en el sentido de concebirnos como una unidad en este momento cultural únicamente, ¿no? Yeah. Porque aquí en México, y bueno, tú que viviste aquí seguramente lo sabes, está muy metido en la educación la perspectiva de que México es una nación, ¿no? Yeah. Que se tuvo que liberar de España, ¿no? Yeah. O sea, que era una nación colonizada por España y que después de 300 años finalmente se liberó. Cuando, bueno, en mi canal tengo múltiples videos donde hablo pues de toda la diversidad que había en la época prehispánica, de la complejidad del fenómeno de la conquista y la colonización, y no se puede reducir a esto, ¿no? Y bueno, Marcelo Gullo habla de una perspectiva distinta, que yo sé que a muchos de mis compatriotas, por haber aprendido también esta historia, ¿no? de la conquista de México, les va a resultar chocante, pero él plantea que, bueno, que España era un solo imperio, ¿verdad? Con sus componentes estructurales pues específicos, y que en algún momento, bueno, se divide, ¿no? Se fragmenta este imperio también por sus propias contradicciones, por las influencias externas, bueno, por una serie de procesos también complejos, y lo único que sucedió es de que donde vivía el monarca, ¿no? La península ibérica se queda con el nombre de España, ¿no? Sin embargo, España era todo, ¿no? Era todo el territorio, y cada uno de esos territorios que se fragmentaron, pues cobra un nombre distinto. Claro. Y se conforman en estados-nación distintos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, como tal, como estados-nación, con un idioma en común, que es el común que guardamos con todos los demás países hispanos, ¿no? Se trata más o menos de construir esa idea de que hay una cultura en común, una historia en común, ¿no? Para justificar la creación de este Estado-nación. No obstante, bueno, también hablaba, ¿no? He hablado en la semana sobre cómo se concibe ahora esta cuestión de las culturas, de las sociedades posnacionales, puesto que, por decirlo así, bueno, nos damos cuenta de que podemos reinterpretar la historia de otra manera, de decir, bueno, no nos liberamos realmente, ¿no? Sino que podemos, o sea, el proceso de separación de las repúblicas americanas o hispanoamericanas, pues es algo más complejo, es algo que se puede entender mejor de otra manera, por un lado, ¿no? Y eso nos da otra idea de la identidad cultural, y también el hecho de que prácticamente 1 de cada 10 mexicanos, al menos, podría decir a lo mejor 2 de cada 10 mexicanos, viven en Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay una identidad cultural nacional, pero fuera de lo que es el territorio del Estado-nación mexicano. Entonces estamos frente a un escenario ya, como le denomino yo, de posnacionalismos. Y bueno, y en este sentido me gustaría, me parece interesante hacer esta entrevista, y me gustaría entonces preguntarles, no sé quién quiera tomar primero la palabra, ¿cuál es la visión que tiene o cuál es este proyecto del Parlamento Global Hispano? A ver, yo te quería aprovechar un poco la introducción que has hecho para decirte una visión. Yo estoy metido, por razones que no vienen al caso, en España con grupos que trabajan mucho en estudios de prospectiva, ¿no? En estudios de evolución social y económica a largo plazo, estudios de plazos de 25, 30, 35 años. Y uno de las conclusiones de esos estudios que están hechos, pagados por el Ministerio de Defensa en España, ¿no? O sea, para conocer cómo estructurarse. Y una de las conclusiones es el debilitamiento de los Estados-nación. Esa es una conclusión muy importante. Los Estados-nación se crearon alrededor de 3 conceptos, que era un territorio, un ejército y una moneda, ¿vale?
Hoy España, digamos que su territorio es confuso, no solo por lo que digan en Cataluña, sino porque entre Francia y España prácticamente no hay fronteras, o entre España y Portugal. Es decir, es difícil decir un español que vive en Alemania siente que vive en el mismo país, ¿vale? Es decir, la frontera física ya no tiene el valor que tenía hace 100 años. España, su ejército lo tiene, pero el ejército más importante de España es la OTAN, que es un ejército supranacional. Es decir, que no, ahí también. Y moneda no tiene. Es decir, que los tres conceptos que daban poder al Estado-Nación como tal no se han debilitado. ¿Vale? Para muchos, aunque haya un peso, la moneda es el dólar. Y en realidad el valor de la moneda nacional es escaso. Entonces, parte de las crisis políticas que vemos, crisis de gobiernos, en realidad son crisis de estructura de los estados. Eso por una parte. Por otra parte, hay algo que es muy importante, y es que cuando estudiamos la historia y las relaciones entre pueblos y tal, normalmente estamos estudiando las estructuras de poder y los gobiernos y qué significan los gobiernos, no la gente. Claro. Hoy, y esto Marcelo Gullo se lo escucha alguna vez y es muy importante, y cada vez más, como esos estados-nación están debilitados, los ciudadanos necesitamos unirnos en estructuras más allá de las naciones. España lo ha necesitado y se ha unido en Europa. Y mira que no hay cultura común. A mí me hace mucha gracia cuando alguien habla de la cultura europea, que es algo que realmente no existe, porque lo que tengo en común yo con un danés es casi cero. Okay. Pero hay quien habla de cultura europea y eso no existe. Entonces, la ventaja de generar una comunidad de intereses, por decirlo de alguna manera, ya no digamos cultural ni cosas más sofisticadas, una comunidad de intereses entre personas que tienen rasgos culturales comunes, incluida la lengua, pues es simplemente que es una ventaja, independientemente de que haya alguno que no le guste lo que hizo España, o que sea discutible, o que no sea discutible. Pero hoy, de facto, generar un grupo de 600 millones de personas que puedan defender intereses comunes simplemente porque se pueden comunicar con facilidad, pues es algo positivo, sin más. Sí, claro, de primera entrada, ¿no? Y antes de preguntarle a Borja, esta cuestión que decías del ejército, bueno, también el ejército mexicano, bueno, siempre tiene una visión pacifista, pero no tanto por una cuestión ideológica, ¿no? Sino porque no es un ejército lo suficientemente fuerte para enfrentarse a otra potencia, a otro país, ¿no? Mucho menos al país que tenemos de vecino en el norte, ¿verdad? Es decir, nosotros le compramos el armamento que ellos desecharon en la guerra de Vietnam para armar a nuestras fuerzas, entonces... En realidad, bueno, es una cuestión, sí, ¿no? De salir al mundo, al exterior, y decir, somos pacifistas, no queremos ningún conflicto, pero porque perderíamos algún conflicto. Claro. Además de que ni siquiera, también como lo platicaban en la semana, en el video de la semana, ni siquiera se pueden controlar actualmente a los grupos armados fuera de la ley, a los cárteles que hay en México, ¿no? O sea, ni siquiera claro. tiene ese poder ahora, ¿no? Entonces sí me parece... También por eso me parece interesante, entonces, ver qué otras formas tenemos de hacer alianzas, de fortalecernos, ¿no? Entonces, bueno. Yo haría una pregunta, solo una pregunta provocativa. ¿Qué se parece más a un estado? ¿El Salvador o Amazon? Claro, bueno, yo diría que Amazon. Claro, se parece más a un estado. Luego, quizás por ahí Google es más parecido a un estado que Nicaragua. Bueno, incluso me parece que si alguna de esas grandes empresas, o si juntas dos de ellas, o a lo mejor una de ellas, podrías tener más poder económico que todo México, ¿no? Quizás. Y que, sí, y que España, y que la suma, o sea, sin ninguna duda. O sea, claro. Eso claramente, y eso está ahí, y eso es lo que viene, y esa es una realidad. Claro, no podemos pensar que peleamos con la realidad del siglo XIX. O sea, no estamos volviendo a intentar pelear con la realidad de 1821 o de 1831. Estamos peleando con la realidad de claro. 2022, ¿no? Así es, Manuel. Bueno, Borja, en ese sentido,
¿Cuál consideras que es la base de este proyecto que es el Parlamento Global Hispano? Mira, yo quería resaltar, antes de movernos de tema, si no te importa, Eric, Sí. eh, que es que me produce muchísima fascinación los estados-nación, sobre todo en cuanto a cómo han conseguido marcar nuestra mente. Es decir, no somos capaces de concebir el mundo sin la perspectiva de los estados-nación y nos pasamos el día, quizás tú menos como historiador, ¿no? Pero nos pasamos el día juzgando el pasado desde la mentalidad de los estados-nación, que me resulta muy curioso y muy interesante. Em, realmente marca la visión de toda la gente. No conseguimos enfocar, ¿verdad?, la historia como la veían aquellos hombres. Por ejemplo, la España histórica, la monarquía hispánica, no somos capaces de verla separada a España. La gente no entiende que México, Nueva España, ¿no? España, todos éramos parte de la monarquía hispánica y todos somos tan responsables y debemos sentirnos tan orgullosos o culpables o como cada uno lo quiere interpretar de lo que pasó allí, ¿verdad? Así es. Sí, Martín sí. Ríos lo explica muy bien. En un vídeo que vi hace poco de suyo, la verdad es que explica muy bien ese concepto. Y al final, la visión es por qué desde la sociedad civil, no desde los poderes políticos, no generamos una conexión. Si Amazon es capaz de generar, o Google es capaz de generar una conexión entre muchas personas, ¿por qué no podemos nosotros desde la sociedad civil, con herramientas digitales, generar una conexión práctica y útil entre hispanos en el mundo? Así Es es. posible, es lógico, generará beneficios. No digo que los beneficios sean enormes el primer año, serán importantes a medio plazo porque será una entidad que tendrá sobre todo influencia, no poder, tendrá simplemente capacidad de influir, pero es evidente, yo no sé, yo pongo un ejemplo, si fuéramos capaces de hacer una reglamentación para ordenar el teletrabajo de todos los hispanos entre nosotros, es decir, para que sea fácil de hacer teletrabajo entre México y España y entre España y Argentina y al final eso se pueda poner como una gran base para generar teletrabajo para Inglaterra o para Alemania o para Estados Unidos, pues eso sería un beneficio, ofrecer una plataforma de 600 millones de cabezas, ¿no? 600 millones de humanos capaces de hacer esas cosas. Ok, Manuel. Entonces, a ver, ya abordando ya ese tema, no se trata entonces de un movimiento político reunificacionista del Imperio Español, no se trata de un golpe de Estado hacia otro país, ¿no? En sí, entonces, ¿cuáles serían las bases de este Parlamento Global Hispano? Sí, las carabelas no están zarpando para México, ¿eh? Y además no servirían para nada. No. Bueno, servirían como parque de atracciones, poco más, ¿no? A ver, la fase fácil es proponerle a los hispanos una cuestión sencilla, que es vamos a votar entre todos unas personas que nos representen y a las que les encarguemos cosas que hacer, ¿vale? Cosas que hacer que pueden haber de todo tipo, puede haber desde generar temas de economía común, ordenar y agrupar emprendedores para trabajar en un mercado de 600 millones de clientes, o temas culturales, o temas digamos, coordinar el sistema de titulaciones académicas para que pueda ser convalidable en cualquier país hispano. En fin, se nos puede ocurrir una lista enorme. Okay. Todo cosas que añadan beneficios frente a lo que hay hoy. No se trata de sustituir nada de lo que hay, simplemente añadir más. Evidentemente, yo cuando alguien dice esto es un ente político, hombre, político en la vida todo es política, todo tiene influencia con la política, todo lo que un ciudadano haga, todo lo que decida, pues tiene relación con la política, pero no es un ente de poder como tal y por lo tanto está relativamente a salvo de la política en ese sentido. Lo que sí es verdad es que sí se pueden hacer
Yo tengo un estudio muy divertido de la economía en los países hispanos y sería una cosa muy bonita que el Parlamento pudiera hacer un análisis objetivo de cuál es la situación real de de la economía en los países hispanos. Por ejemplo, a mí México me parece un caso muy llamativo porque es un país grande, con un Producto Interior Bruto grande, pero con una renta per cápita baja, con digamos, un Producto Interior Bruto por habitante bajo y con un coeficiente de desigualdad muy alto. Así es. También es verdad que ese coeficiente de desigualdad es muy parecido al de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos, yo siempre digo que cuando alguien dice Estados Unidos es un país muy rico, digo, bueno, a ver, vamos a definir país rico, porque habrá que definir qué llamamos un país rico. Si un país rico llamamos a un sitio donde hay muchos ricos, Estados Unidos es un país rico, si esa es la definición. Ahora, si la definición es donde todos los ciudadanos son ricos, no. Estados Unidos es uno de los países del mundo con un nivel de desigualdad más alto. Si eso es una forma de medir la pobreza, Estados Unidos es un país pobre, porque hay muchos pobres. Sí, así es. Entonces, buscar una forma objetiva de medir y de forma que cuando un político, cuando un candidato a regir las cosas de un país ofrezca cosas, decirle, oiga, nosotros tenemos una lista de cosas que son las que usted debería ofrecer. Debería ofrecer reducir la pobreza, reducir el coeficiente Gini de la población, y si no lo consigue, por mucho que usted diga que ha incrementado el Producto Interior Bruto, no ha conseguido ninguna mejora para los ciudadanos. Voy a tratar entonces de resumir un poco para mí, para tratar de entenderlo y explicarlo también a la audiencia, ¿verdad? Bueno, y un poco como digo, para tratar de entenderlo, ahorita hablaba con Borja que en este canal, ¿verdad? Hay un porcentaje de casi la mitad de audiencia, por ejemplo, que vive en España, y la otra mitad se reparte entre los demás países. En México es más o menos una cuarta parte, ¿no? Entonces, si esto fuera en otros tiempos, ¿no? En canales como el mío o como otros canales que haya de divulgación o incluso entretenimiento, bueno, solamente tendría yo la oportunidad de divulgar en mi localidad o de divulgar en mi país, ¿no? Pero actualmente pues ya tenemos las herramientas para precisamente conectarnos con personas de muchos países, y como es en español, pues con todos los países que hablamos este idioma y tenemos esta cultura e historia en común. Ahora, gracias a estas herramientas se puede aprovechar, o a lo que entiendo es de que la sociedad civil, entiéndase empresarios, académicos, divulgadores, como en mi caso, ¿no? Diferentes especialistas pudieran sumar estos esfuerzos debido a que pues no hay realmente una barrera física total como ocurría antes, ¿no? Sumar estos esfuerzos para hacer proyectos organizados, ya sea en algún momento establecer diagnósticos, establecer proyectos, establecer líneas de acción para resolver ciertos problemas. No sé, digo, en este momento apenas se está planteando, me parece, la organización, ¿verdad? Para que surjan esas propuestas, para que haya esa unión y entonces se puedan atender algunos de los problemas. Estoy pensando, por ejemplo, ¿no? En que bueno, a lo mejor vamos a poner otra vez el caso, ¿no? De países como El Salvador, que tiene una situación de violencia muy grave, pero que pudiera tener algunos ecosistemas muy interesantes para la conservación, para el desarrollo de actividades agrícolas, etcétera, pero ellos no tienen los especialistas, pero sí están los especialistas en México o en Colombia o en España o en Argentina, ¿no? Entonces, ya no necesitan buscar esos especialistas para desarrollar localmente las cosas, sino que se pueden buscar en otros países. Más o menos esta es la idea, algo, o sea, sé que va iniciando, ¿no? Pero más o menos se está planteando de esta manera. Esa es la idea. Imagina una cosa tan sencilla como una cámara de comercio hispana. Es decir, un centro de información donde para alguien que tenga algo que comercializar en El Salvador, porque produce no sé qué producto agrícola, tenga una facilidad importante para encontrar conexiones rápidamente en el resto del mundo hispano. También tendrán posibilidades de exportar fuera del mundo hispano, pero claro, es que en el mundo hispano va a ser muy fácil, porque como estamos demostrando ahora, nos podemos entender y comunicar con facilidad. Esa es la base. Hay una cosa importante. El entendido que muchas veces, sobre todo en los países de Centroamérica, las explotaciones, por ejemplo, agrícolas de las frutas, pues han estado marcadas por
por esta verticalidad que hay pues sobre todo de América del Norte, ¿no? Y en este Ya. caso, bueno, yo pensaría que habría más buena voluntad de buscar más allá del enriquecimiento del dueño de la empresa frutera, pues sería el desarrollo de la región, ¿no? Mira, hemos hecho algunos estudios sobre valores, la ponderación de valores en unos mundos y en otros, ¿no? Ujú. Y sin duda, para los hispanos, el valor de la solidaridad tiene una ponderación mayor que para otros pueblos. Es así. Es decir, es que en México además lo he vivido en mis carnes. Ujú. Es decir, encontrar la solidaridad y el apoyo de la gente es mucho más fácil que en Noruega. Porque somos así, porque así lo hemos aprendido o así lo hemos generado. Entonces, yo creo que el generar corrientes de solidaridad entre distintos pueblos hispanos es una cosa que la vamos a encontrar. Y hay países menos necesitados y hay países más necesitados, por ser claro. Yo creo que hoy México es de los menos necesitados. Dentro de todo, pues es un país con una situación, digamos, mucho mejor que Nicaragua, ¿no? Por decir algún ejemplo, o que Guatemala, o que algunos países centroamericanos sobre todo. Y España también tiene una situación mejor y hay países más necesitados. Para mí, claramente, un país muy necesitado es Guinea Ecuatorial, que son hispanos como nosotros y que están en unas circunstancias difíciles, y entonces desde ese Parlamento se podrían plantear esquemas de solidaridad. Y cuando digo solidaridad no digo caridad, la caridad también existe y también puede ser importante, pero digo solidaridad en el sentido de poner la inteligencia de muchas personas a ayudar y la voluntad de muchas personas a ayudar a un pueblo como el ecuatoguineano a salir de unas circunstancias difíciles. Sí, me parece interesante la reflexión, Manuel, porque mira, yo sé, por ejemplo, que ahí en España tienen el gran problema de que los jóvenes no están encontrando trabajo, ¿no? O sea, de que es una generación muy preparada, es una generación que tiene muchos estudios, pero no tiene dónde ejercer ahí en España y se tiene que ir a otros lugares, ¿no? Entonces, y habiendo tantos problemas que resolver, ¿no? En otros países o en otras regiones, ¿no? Entonces, si se encuentra un mecanismo para que esas dos piezas que ahorita están separadas se puedan embonar, estos mecanismos, como decía, postnacionales, ¿no? O estos Claro. esfuerzos de la sociedad civil, pues sería algo genial que ayudaría mucho al desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Claro. Sin duda, sin duda. Claro, sí, la idea, retomando lo que decías, es trabajar de una forma muy realista, Eric. Tú has comentado, ¿no? De refundar el imperio, de reunificar países. Bueno, eso son tareas ¿cómo, no? ¿Cómo siquiera empiezas a hacer algo así? Lo que sí podemos hacer a día de hoy es empezar a trabajar por el bien de nuestros países y podemos utilizar lo que ya existe, que es bueno esa coherencia interna que tenemos, que comentaba Manuel, para de hecho empezar a hacerlo ya. Y ese es el objetivo del Parlamento, precisamente, empezar a trabajar por el mejoramiento de la vida del mundo hispano. Okay. Ahorita, ¿en qué punto están? ¿En qué punto han desarrollado este A proyecto? ver, nosotros tenemos un plan a largo, o yo tengo en la cabeza un plan a largo. Mi plan a largo es, el primero es imaginarme cómo sería el Parlamento Global Hispano dentro de 15 años, ¿vale? Dentro de 15 años el Parlamento Global Hispano deberían ser como 300 personas elegidas por los hispanos, votadas por varios millones de hispanos y que tienen mucha influencia en el mundo, que se les consulta para hacer cosas, que generan documentación, que generan informes, que generan acuerdos entre países. Esa es mi visión a 15 años. Claro, para andar 20.000 kilómetros, que digo yo, hay que andar los primeros 10 metros, ¿no? Y ahora estamos en los primeros metros. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo ahora es poner en marcha una cosa que hemos llamado el Parlamento Global Hispano Provisional, que será un grupo de personas, digamos, en torno a 50 personas, elegidas ya por los hispanos, votadas, ¿vale?, que durante un año definan el funcionamiento del Parlamento Global Hispano a continuación. O sea, será una fase que estamos ahora, que yo la llamo de construcción, que estamos poniendo en marcha el Parlamento Global Hispano Provisional, un año de Parlamento Global Hispano Provisional, y luego empieza a funcionar el Parlamento Global Hispano
real, digamos, definitivo. Y dentro de 15 años conseguiría ese funcionamiento. Ahora lo que tenemos son 4 grupos de trabajo que están haciendo todas las labores para que durante este año se pudiera elegir al Parlamento Global Hispano Provisional. En unas votaciones digitales por internet, donde se presentan, podemos hablar un poco más cómo se presentan los candidatos, pero claro, para llegar a hacer eso necesitamos primero unas normas. ¿Quién se puede presentar como candidato? ¿Qué tiene que hacer para presentarse? ¿Quién puede votar? ¿Cómo vota? ¿Cómo se produce el proceso de las elecciones? Para eso se hace falta un software y tal. O sea, que lo primero que hace falta son unas normas, unas reglas, y hay un grupo que está trabajando en esas reglas. Hay otro grupo que está trabajando en los medios que hacen falta para que eso se produzca, que hay por una parte medios tecnológicos y por otra parte habrá medios económicos modestos, porque todo esto se hace con medios modestos, pero algo hará falta. Es decir, el registro de Internet y 4 cosas hará falta, ¿vale? Y luego hay un tercer grupo que está trabajando en movilización. Movilización, en realidad, si queremos que esto funcione, lo tenemos que dar a conocer, como estamos haciendo ahora mismo gracias a tu canal y a tu colaboración, pero también tendremos que hacerlo llegar a cada rincón de México. México es muy grande y habrá que llevarlo. Ya tenemos una persona trabajando en esto en Veracruz y vamos cogiendo personas que trabajen directamente con esto, pero claro, eso en México, en Chile, en Argentina, entonces estamos haciendo una red de corresponsales, por una parte, nos estamos apoyando en personas como tú que tienen, digamos, medios que llegan a mucha gente, y estamos estableciendo canales a través de redes sociales, de Facebook, de tal y igual, para poder llegar a esa gente. O sea, que hablaba del primer grupo, que es reglas, el segundo que es medios, el tercero es movilización y el cuarto es pura gestión. Soporte, coordinación y hacer que todo vaya bien. Ese trabajo debe llevar nuestro primer plano, y es que eso nos llevaría a que el 1 de septiembre de este año iniciaríamos unas primeras votaciones para elegir a ese Parlamento Global Hispano Provisional. Y a partir de que ya esté formado este Parlamento provisional, ya se empezarían a delinear los proyectos prioritarios, digamos, las acciones Claro. que se buscarían de acuerdo a la gente que se haya integrado, de acuerdo a las capacidades que tenga, etcétera. Claro, y vayamos un poco a los candidatos, ¿no? Es decir, ¿quiénes van a ser los que van a estar ahí? Pues personas, imagínate que se presentan 200 y hay que elegir a 50, ¿vale? Cada uno de esos 200 tendrá que presentar en los medios del Parlamento Global Hispano, es decir, en nuestra web y tal, toda su ficha personal, su experiencia, sus ideas, sus propuestas, sus planes, sus prioridades, sus capacidades y sus tendencias. Y la gente, los que voten, los miles que voten, pues mirarán esas digamos, candidaturas y elegirán. Y esas personas son las que van digamos, a conformar las prioridades en las que va a trabajar el Parlamento Global Hispano desde el principio. Bueno, Manuel, parece que hoy la tecnología no ha estado de nuestro lado. Sí, nos están boicoteando. Pero bueno, Borja se tuvo que ir ahora y estábamos hablando sobre el proyecto del Parlamento Global. Me decías que pues había algunas etapas iniciales de darle la estructura, ¿verdad? De definir las funciones antes de empezar propiamente con los proyectos. Entonces, no sé si quieres retomar un poco esta visión para que ya después nos des el contacto para las personas interesadas, te puedan contactar ahí, que se puedan acercar a ti. Pues ahora mismo, en este momento, estamos un grupo de 40 y tantas personas estructurados, como decía, en 4 equipos de trabajo que estamos haciendo estas funciones que te contaba, de definición de reglas, de definición y contratación de los medios que hacen falta, de toda la parte de movilización y la parte de gestión, ¿no? O sea, estamos estructurados en 4 grupos, nos reunimos semanalmente, o sea, hay todo un funcionamiento en marcha
que debe durar hasta septiembre. O sea, son a partir de ahora 6 meses de trabajo para ir preparando todo esto. Cada día se nos va incorporando gente nueva al equipo, porque tenemos cada sábado tenemos una reunión de presentación, digamos, para gente nueva que se incorpora, contarles todo el mecanismo, cómo estamos funcionando, introducirles y tal. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contento porque la respuesta ha sido buenísima. Ok, Manuel, muy bien. En este momento las personas que les interese unirse a esta comunidad se pueden acercar a ti? ¿Hay algunos requisitos? Bueno, el único requisito, a ver, hoy nos interesa, pues cuantas más personas mejor que se incorporen. Se pueden incorporar personas para formar parte activa de los equipos, personas que tengan disponibilidad para dedicar 1 o 2 horas a la semana, que es en realidad la dedicación que se necesita, o personas que no puedan ni siquiera dedicarse tanto, y entonces tenemos una opción de observadores, que son personas que participan, pueden estar, digamos, siguiendo los trabajos e incluso opinando, pero bueno, a veces no pueden estar con regularidad, ¿no? La condición es ninguna, digamos, interés por colaborar en este proyecto. Tenemos personas que están colaborando desde todas partes, ¿no? Desde Nueva Zelanda, como Borja, pero también tenemos puertorriqueños que se conectan desde Queen, mexicanos que se conectan desde Los Ángeles y desde México también, claro. Venezolanos y chilenos, en fin, hay muchas nacionalidades. Ok, muy bien. Sí, de hecho, pues a través de varios comentarios ahí en mi canal y de algunos vínculos que tenemos en común, fue como pues planeamos esta entrevista el día de hoy, ¿verdad? Esta plática. Y bueno, desde mi punto de vista, el canal de México antes de México pues está abierto para seguir teniendo estas charlas, para seguir dando divulgación. Digo, yo considero que cualquier movimiento que busque el beneficio de las comunidades, ¿no? El beneficio de más personas y que vaya encaminado a crear una red de unión, una red de desarrollo, pues siempre vale la pena darle esa voz, ¿verdad? Vale la pena escucharlos, vale la pena conversar. Y en este sentido, bueno, actualmente sé que están, como bien platicas, pues están iniciando. Esperemos que haya más gente que se sume a este tipo de proyectos o bien que se contacte directamente contigo, ¿verdad? Si Sí. gustas dejar algún dato de, no sé, de dónde es más fácil encontrarte, de obtener algo de información y directamente contactarte. Tenemos una dirección de correo que es info@parlamentoglobalhispano.com. Tenemos una página web que es www.parlamentoglobalhispano.com. Estamos en Twitter como Parlamento Global Hispano, estamos en Facebook como Parlamento Global Hispano y tenemos un canal de YouTube también del Parlamento Global Hispano. En cualquiera de esos canales, digamos, nos pueden conectar y ya a partir de ahí pues ya iniciamos el trabajo de contactar directamente, de invitarlo a las reuniones, en fin, y de buscar la forma más lógica de colaboración. Sí, claro. En otros canales de divulgación histórica como este, pues siempre se plantea esa posibilidad de que haya una unión, digamos, cultural, e incluso económica o hasta política entre los hispanos. Claro. Y bueno, siempre es un largo debate en cuanto a la investigación, en cuanto a las ciencias sociales, a la divulgación, etcétera, de que si uno ya con divulgar ya cumple con el propósito pues de la historia, ¿verdad? Con el propósito de las ciencias sociales, o si hace falta ir más allá. Entonces siempre se plantea que hacen falta hacer más estas relaciones de vinculación entre los diferentes países del mundo hispano. Y bueno, y ahora en tu caso, Manuel, pues ahorita ya estás dando los primeros pasos, lo cual me parece muy loable. Y pues yo te felicito y te deseo el mejor de los éxitos nuevamente para lo que podamos colaborar desde aquí, desde el Canal de México antes de México, pues ya sabes que tienen las puertas abiertas. Así que bueno.
Y muchas gracias Muchísimas por gracias. la plática del día de hoy. Fuera de Para los mí es problemas buenísima técnicos. la oportunidad y mucho más colaborar en algo que tiene que ver con México, que además de haber vivido mucho allí, pues tengo mi corazón, tiene un trocito importante de mi corazón Claro. mexicano. Como bien comentas, si es que esta comunidad, ahora que yo lo estoy llamando, si estas comunidades postnacionales pues traen beneficios a las comunidades en México o en otros países, pues siempre eso es bienvenido, ¿verdad? Claro. Bueno, Bueno, es de lo que se trata, de ser útiles a las comunidades. entonces, pues ahí dejaste los datos. Cualquier persona que se guste acercar a los diferentes medios que ustedes tienen para divulgar este proyecto, pues se pueden contactar ahí directamente y empezar a ver qué tan interesante les parece este proyecto de Parlamento Global Hispano. Entonces, por mi parte sería todo. No sé si gustas agregar algo más, Manuel. No, nada más, simplemente agradecido y deseando encontrar, necesitamos más gente y también más visiones de gente joven, de gente de distintas comunidades, de distintas partes, para que nos den su visión de necesidades, de enfoques, de cómo podemos ser útiles. Pues ahí está. Muchas gracias por esta iniciativa y gracias por habernos concedido esta entrevista para México antes de México. El Manuel placer ha sido Galán. mío. Placer, Manuel Galán del Parlamento Global Hispano y yo soy el maestro Enrique Cárdenas y esto fue la entrevista de México antes de México. Nos vemos la próxima semana.